Torre. Francisco, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días, un placer estar con vosotros. ¿Cómo se presenta el día en Málaga? Pues como todos los días de agosto, agradable, en temperatura, con trabajo, tenemos trabajo, nos vemos junto al gobierno local y un montón de actividades. Y en ese contexto en que en el verano de este año, pues es diferente a otros, evidentemente, ¿no? Menos turistas, pero la ciudad muy agradable, de esa forma está más acogedora que nunca, mejor que nunca, decimos en la campaña de promoción de la ciudad de Málaga. Sí, además eso se nota. En el fin de semana, Francisco, la policía va a desplegarse con Málaga, hoy decía el periódico Málaga Hoy, para evitar que los nostálgicos celebren una feria que debería estar en marcha en estos días y que el virus también nos ha quitado, ¿no? Sí, como otras festividades y otras celebraciones a lo largo del año, desde la Semana Santa en su momento, en todas las ciudades pasó, ¿no? Desplazamos al Festival de Cine, que tendrá lugar ahora a final de agosto, pero luego pues, las fiestas del Carmen, las vegadillas y ferias que tenemos en muchísimas zonas de la ciudad de Málaga del verano, han ido siendo suspendidas, y ya el 6 de junio se vio que no era viable hacer la feria de agosto de este año, ¿no? Hubiera empezado esta noche, justamente, ¿no? Pero yo creo que la nostalgia, el amor a Málaga que tiene esa nostalgia, se tiene que traducir ahora en un respeto máximo a las normas que existen de convivencia, de protocolo para frenar el virus, lógicamente, para doblegarlo, para erradicarlo, ¿no? Y llegar al contagio cero mientras llega la vacuna, ¿no? Esa es la demostración del auténtico amor a la tierra, ¿no? De cada uno, ¿no? Yo estoy convencido que el sentido de responsabilidad de todos evitará las aglomeraciones, que es lo que ocurre en las ferias, por eso se suprimió, porque las aglomeraciones son absolutamente desaconsejables, no es lo más prudente, ¿no? En esas situaciones, y estoy convencido que todo el mundo sabe que hoy no hay fuegos artificiales, no hay comienzo de la feria, como otros años había, y por lo tanto desde ese recuerdo, de esa nostalgia, desde ese sentido que la feria siempre tiene de, como diríamos, más autoestima y señalar lo que nos sentimos orgullosos de Málaga, se traduce en lo que acabo de decir, un respeto máximo a las normas y ser ejemplares en Málaga. Sobre todo, esta labor disuasoria de la policía se centrará en el centro, ¿no, señor de la Torre? Sí, fundamentalmente, en toda la zona. Nosotros procuramos que la presencia policial, la Policía Local de Málaga y sabemos que la Policía Nacional no se debe quedar atrás en esta cuestión, pues recuerda el uso de mascarilla, recuerda la distancia que debe haber, en fin, todas las normas de convivencia que debe haber, y evitar esas aglomeraciones que se pueden producir de una manera sin darse cuenta, ¿no? Y es bueno que tengamos, sin darnos cuenta, ¿no?, de que nos estamos concentrando a lo largo de estos días atrás, ¿no? Y eso se ha notado. Málaga es una de las ciudades que tiene, se publicaba hace poco una noticia, una de las estadísticas en sanciones más altas, ¿no? Y no lo hacemos por gusto, ¿no? Y aún así hay gente que nos dice, hombre, hay que sancionar más. El otro día había gente que no llevaba la mascarilla, etcétera, etcétera, ¿no? Siempre hay un sentido también de exigencia y autoexigencia de unos a otros, que me parece muy bien, ¿no? Y sobre todo nos animamos y estimulamos. El uso de la mascarilla no es tanto para protegernos, sino para proteger a los demás. Se está sabiendo que ahora en toda España los casos que se presentan son muchísimos asintomáticos, o sea, personas que cuando no tenían síntomas no podían saber que estaban en situación de estar contagiados y de poder contagiar. Claro. Por lo tanto, tenemos que ponernos en esa situación. Podemos ser asintomáticos y debemos proteger a los demás para cortar la cadena. Y más ahora, ¿no?, que se ha sabido que el virus casi vuela en 5 metros, es decir, que con una distancia de 5 metros el virus puede llegar de una persona a otra, ¿no? ¿Cómo? De ahí la necesidad de la mascarilla, evidentemente, para evitar que llegue, para evitar que tú te traslades el virus a otro. A otra tú persona. No lo sabías, y eres inocente, porque no lo sabías, pero ya no eres inocente si no llevas la mascarilla. Ya te puedes sentir responsable y culpable de ello. Por eso ponte la mascarilla y no te sentirás culpable. Este año le ha salido un lema fantástico, ¿eh? No te sentirás culpable. Digo que este año el Festival de Cine, el Festival de Málaga, se ubica en este mes de agosto, va a empezar la semana que viene. ¿Será muy distinto, alcalde, o también? Algo distinto, sí, no en cuanto al cine, no en cuanto a la muestra de películas, cine español y cine en español de todo el mundo hispano, pero sí en cuanto a momentos de concentración de gente. No va a haber alfombra roja ni un solo día. Se van a evitar todas las fiestas que salían, un par de ellas de inauguración y de clausura, no había más, pero eso están evitadas también. Hay sí premios, hay jurado, hay periodistas, o habrá periodistas, lógicamente, y va a haber películas, eso es evidente, y va a haber sitios para verla, con las normas de limitación de aforo, etcétera, etcétera, uso de mascarillas, como se hace hoy en los espectáculos que se desarrolla en cualquier lugar del país, ¿no? Pero va a ser un gran encuentro cinematográfico del cine en español, no cabe duda. Sí, imaginamos que lo que se suspenden son los actos sociales, fundamentalmente, la alfombra roja, etcétera, etcétera, ¿no? Exacto, sí. El 21 de agosto empieza. Sí.
Al final, y hablando de otro asunto, ¿usted qué va a hacer con los ahorros del Ayuntamiento de Málaga? ¿Los va a ceder al gobierno o finalmente no? Vamos a ver, yo creo que en este tema ha faltado sentido práctico desde el gobierno, pero hay sensibilidad con todos los ayuntamientos. Digo todos, ¿no? Porque hay ayuntamientos que tenemos superávit y tenemos remanente y otros que no, que tienen déficit, lo han heredado de corporaciones anteriores o situaciones que o tienen muy poco superávit, otra cuestión que no hay que olvidar, y por tanto, si condicionas la ayuda del gobierno a los ayuntamientos, que hemos hecho grandes esfuerzos y que hay que seguir haciendo para hacer frente a todos los compromisos, a todas las ideas que hay para la máxima recuperación y reactivación económica de cada uno de los municipios españoles, pues ahí no podemos condicionarlo a la proporcionalidad de lo que se tenga de superávit remanente, no sería justo, ¿no? Hay ciudades grandes que tienen remanentes muy pequeñitos y ciudades pequeñas, de menos población, que tienen remanente bastante más grande, ¿no? Lo lógico sería una medida como se hizo con las autonomías. En la autonomía fueron 16.000 millones de euros, aquí sería menos, no tan poco como 5.000 millones, me parece una cantidad demasiado distanciada de la de las autonomías, pero bueno, supongamos que son 5.000 millones, que no puede ser más. Y entonces esos 5.000 se reparten, 5.000 millones, en base a la población de cada municipio, tenga o no superávit o tenga déficit. Tenga superávit mucho o poco, ¿no? Es decir, que el esfuerzo y lo que se necesita hacer hacia la población, pensando en los vecinos, no puede estar condicionado por la situación de que se tenga superávit o tenga déficit. Los déficit no recibirían nada y los de superávit escaso recibirían muy poquito, ¿no? Por lo tanto, yo creo que eso había que haberlo reconducido en esa dirección. Estamos a tiempo, se debe negociar. El criterio es negociar rápidamente el gobierno y la FEM. Y la FEM, que se escuche estos criterios, que creo que debe irse en esta dirección, sinceramente. Y por lo tanto, yo no estaría, de verdad, no sería cómodo utilizar esa posibilidad de recibir unos fondos en base a un remanente que tenemos, que está en torno a unos 50 millones de euros, y que por tanto serían pues unos 17 o 18 millones de euros, lo que nosotros podríamos recibir, más la parte del transporte público, que estaría en unos 10 o 11 millones, puede llegar hasta 12 o 13 si se llega a los 400 millones que habla el decreto, con la posibilidad de llegar. Si no hay una solución para los ayuntamientos que tienen déficit, no me sentiría cómodo. La solidaridad entre nosotros tiene que ser básica para mantener una unión de los municipios españoles, que me parece muy importante. Nunca a lo largo de estos años de nuestra democracia se ha planteado en España con claridad el papel de los municipios. Se ha trasladado lo que era antes, o convertido lo que era un centralismo a nivel nacional por centralismos autonómicos, olvidándose las autonomías de que tenían que haber pasado hace ya muchos años, desde que empezó la transferencia, competencias a nivel local. En esta crisis de salud y de economía que hemos estado viviendo y seguimos viviendo, se ha notado el papel esencial de los ayuntamientos. Y somos los más débiles de Europa, porque tenemos menos competencia y menos presupuesto de Europa. Y sin embargo tenemos que hacer frente a los mismos retos que tiene Europa en esa crisis y los mismos retos en el siglo XXI, los ODS, que tienen todos los municipios europeos. Es absurdo que hayamos creado este país tan centralista a nivel autonómico. Ahora muy difícil de cambiar, ¿no? Bueno, pues yo creo que los municipios debemos estar en la FEM, que debería haber sido un gran foro defensor de estas ideas que estoy exponiendo, y nunca lo fue, y tenía sido sobre todo la creación, porque fue el momento germinal en que se producían las transferencias de competencias del Estado a las autonomías, se debiera mantener el sentido de solidaridad que acabo de explicar, ¿no? Y por lo tanto, reflexionar sobre la necesidad de un cambio drástico en el decreto en esta dirección. Muchos elementos en el decreto positivo, no cabe duda. Luego, por otra parte, el gobierno le viene bien usar los remanentes, se puede buscar fórmulas, si que fuera necesario para la economía nacional. Pero los 5.000 millones de euros que el gobierno pone para el ayuntamiento no pueden estar condicionados porque se tenga superávit o no. Insisto, porque se quedarían fuera los que tienen déficit y también porque habría un injusto reparto en función de la cantidad de superávit que se tenga cada municipio. Sí, Francisco, el agujero mayor que ha podido hacer en las arcas del Ayuntamiento de Málaga el COVID, esta situación, aparte del transporte público, porque hubo un momento en el que no se podía coger el transporte público, estábamos confinados. ¿Dónde ha estado? ¿Dónde han notado ustedes ese pellizco mayor? Bueno, en muchos sitios. Las entradas, por ejemplo, de turistas visitantes de la Alcazaba, igual que pasa en otros municipios, pasará en Sevilla con Alcázar, pasará en Granada con la Alhambra, etcétera, a otros niveles, son distintos monumentos, pero nosotros tenemos ingresos ahí significativos también, han caído drásticamente porque tenemos menos visitantes, menos turistas del exterior, bajado bastante. Tenemos una aceptable ocupación hotelera, bastantes hoteles abiertos, un 60% o más de las plazas, más de 7.000 están a disposición de la gente, una ciudad acogedora, por supuesto, pero la porcentaje de ocupación está en un 40 y tantos %. Algunos están en el 90%, los paradores, y algún hotel más cara al mar, con piscina y tal, pues también alto, ¿no?, dentro de la propia ciudad, ¿no?
Los hoteles más urbanos, con menos visión hacia el exterior, tienen algo de menos ocupación. ¿Dónde tenemos también caída de ingresos? Pues en los propios, y mantenemos gastos, pues en toda la oferta cultural. La oferta cultural también tiene menos visitantes por el tema de menos turistas, ¿no? Nuestro Centro Pompidou, nuestro Museo de Arte Ruso, son donde hay entradas también, el Museo Carmen Thyssen, y ahora ha pasado también el Picasso, lógicamente, que es Venecia autonómica y que también lo ha notado, evidentemente. Es todo donde hay unos ingresos de público, igual que pasaba con el transporte público, pues aquí también se nota, evidentemente, ¿no? Hay más incremento de gasto. El problema es que hay menos ingresos y incremento de gasto en muchas cuestiones, evidentemente, ¿no? Le iba a decir que hay en el Picasso una atracción sobrevenida, como es el tapiz de las señoritas de Aviñón, que llegó hace poco, que es algo curiosísimo, ¿no? Que se encuentra en este museo, en el Museo de Picasso en su tierra. Todos los museos de Málaga vale la pena visitarlo, digo sinceramente, a nuestra audiencia regional. Y además hemos montado en Málaga un sistema complementario de sinergia entre restaurantes, comercios del centro histórico y también del Soho y de Malagueta, etcétera, el entorno del centro, con los museos y con el transporte público, que es que el consumidor, el comprador de un comercio o el que va a un restaurante, recibe entradas gratis del museo, recibe apoyo para transporte público, recibe también posibilidad de un parking barato, así para crear una sinergia positiva y luego fidelizar ese público en los propios museos, ¿no? Y para todos, eso vale también para los visitantes que vengan de cualquier zona de Andalucía, ¿no? De cualquier zona de España. ¿Y tiene usted en la cartera o debajo de la manga algún que otro proyecto de museo? Porque se ha visto que, digamos, esta línea le ha venido a Málaga fenomenal, ¿no? Convertirse en la ciudad de los museos. Sí, nos ha reforzado mucho en el turismo de congresos, aunque ahora eso se nota, evidentemente, en esta crisis, pero ahora esto está planteado para la normalidad, no para las situaciones de crisis, ¿no? Y también para la atracción de talento, ¿no? Para convertir una ciudad que sea atractiva para vivir en ella, para invertir en ella, trabajar en la misma, ¿no? Evidentemente. Siempre hay algún proyecto. Todas estas cosas ahora tenemos también que adaptarlas a las posibilidades de inversión y de gasto que tenemos, ¿no? Y por lo tanto ahora estamos más en lo que es respuesta, colaborar en la concienciación de los ciudadanos en materia de la crisis sanitaria, en colaborar para que pueda funcionar el sistema de rastreo con los móviles para localizar posibles contagiados, toda nuestra colaboración para que la autonomía y el ministerio reciban ese apoyo nuestro, y luego en ese programa de reactivación hemos hecho una serie de foros, 7 foros, donde ha habido 1000 ideas, tenemos 500 propuestas, un montón de ideas para desarrollar, y en eso tenemos puesto el foco, la atención, lógicamente, para conseguir relanzar la economía de Málaga lo mejor posible. Y en cuanto a temas de la política nacional, usted, Francisco de la Torre, pertenece a un partido que le costó la presidencia del gobierno o el gobierno de España un asunto de corrupción, el caso Gürtel. ¿Cómo analiza o cómo ve lo que está pasando en el seno de otra formación política, de Podemos? Pues mire usted, yo, en la medida en que los temas de mal gobierno de las finanzas de los partidos, tiene que ver en muchas ocasiones con temas de financiación de los propios partidos, lo que he echado de menos es que desde el comienzo de la andadura democrática en España, después de la aprobada la Constitución, no se hubiera abordado. Estoy hablando del año 82, cuando hay unas elecciones en octubre que gana el Partido Socialista con una gran diferencia, y hay por tanto una estabilidad para varias legislaturas y tal. Se tenía que haber dado muchas reflexiones, ¿no? Cómo abordar la educación, la reforma de la educación para mejorar un tema que está pendiente en España. Haber hecho bien la descentralización local, que antes me he referido, para que las transferencias que las autonomías pasaran también al ámbito local, en aquello que todo se puede hacer mejor desde el ámbito municipal, y cómo plantear también la financiación de los partidos de una manera transparente, totalmente controlada, objetiva, como lo hacían en Europa las mejores democracias europeas, haber aprovechado la experiencia de las mejores democracias europeas. Y eso está detrás de muchos casos que ha habido que debilitan a los partidos, debilitan a la propia democracia española, ¿no? En la historia de estos 40 años de democracia, ¿no? Y por lo tanto no sé en el caso de Podemos en qué consiste el tema, he oído hablar de ello, evidentemente, pero en la medida en que haya, pues eso, financiaciones o contabilidades no controladas, todo eso no es bueno, ¿no? Tiene que haber una transparencia muy clara, un control total y absoluto y una rendición de cuentas clarísima, no solo ante el Tribunal de Cuentas, sino ante la realidad, ante la sociedad española, por parte de todos los partidos, de implantación nacional, de implantación regional, etcétera, etcétera. Eso cada uno sabe, pues, que me estoy refiriendo a todos, en definitiva, ¿no? Sinceramente debe ser así. Y por lo tanto, en este tema,
Si es así, pues lo que estoy diciendo vale. Lógicamente, no puede haber contabilidades paralelas nunca. Pues alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, le deseamos desde la nostalgia que tengamos una buena feria de Málaga, que no haya problemas y que... Estoy seguro que no va a haber problemas, estoy seguro que la gente va a tener una mezcla de alegría y de tristeza para no tener la feria, pero va a entender también que Málaga durante el verano, no solamente los 8 o 9 días de feria, es una ciudad maravillosa que vale la pena vivirla. Los propios malagueños tenemos 1000 ocasiones de pasarlo bien, pero de una manera responsable, con responsabilidad, evitando aglomeraciones, tema vital, fundamental, y manteniendo la distancia y teniendo mascarilla, que también se es feliz estupendamente con mascarilla. De vez en cuando hay uno separado, abre la mascarilla para respirar mejor, y eso lo aconsejan los médicos, pero eso no impida que cada vez que estés en un grupo estés, lógicamente, con mascarilla. Cuando estás trabajando, pues también, cuando hay gente, en fin, en espacio cerrado especialmente aconsejable, ¿no? Necesario tener estas normas que están dadas por las autoridades sanitarias y que hay que cumplir. Alcalde de Málaga, gracias por estar con nosotros en Canal Sur. Un saludo, buenos días. Un saludo muy cordial, un abrazo para todos. La mañana de